La República fue un periodo de la civilización romana antigua caracterizado por un régimen de gobierno republicano. Se da con la caída de Tarquino el Soberbio, se extinguió la monarquía en Roma, el rey fue sustituido por 2 cónsules que eran elegidos anualmente por las curias, con ello comenzó la República. En la República se le dio más participación a los ciudadanos en el gobierno, se creó la Asamblea de las Centurias, los comicios por centuria se reunían en el campo de Marte y en ellos se votaba por centuria. Los cónsules utilizaban la silla curul y llevaban un acompañamiento de 12 guardias. Cuando la seguridad pública era amenazada, los cónsules eran sustituidos por un dictador por 6 meses. Los primeros cónsules fueron Bruto y Tarquino Colatino, esposo de Lucrecia. El primero convenció al segundo para que se alejara de Roma, porque su parentesco con el último rey se hacía sospechoso de conspiración. Los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma, los cuales formaban un grupo cerrado que acaparaba los puestos de gobierno, poseía grandes fortunas y las mejores tierras. Los plebeyos. La plebe estaba privada de gobernar y de elegir a sus gobernantes, aunque formaban parte de las hábitas. Ellos estaban situados en un plano de inferioridad política, legal y religiosa frente a los patricios. Ley de las 12 tablas. Los patricios, para amedrentar a los plebeyos, crearon la dictadura, hasta entonces desconocida, por lo cual estos resolvieron abandonar la ciudad de Roma y establecerse en una colina situada a corta distancia de la ciudad. Los patricios enviaron a un hombre elocuente, el cónsul Menenio Agripa, que según la tradición le refirió el apólogo de los miembros y el estómago que regresaran a Roma, con la promesa previa de la creación de 2 nuevos magistrados, los tribunos de la plebe, que serían los defensores de sus derechos. Las exigencias plebeyas abogaban por la clarificación del ámbito del derecho y su participación en la política romana, a la vez que mantenían las aspiraciones del reparto de tierras del Estado y la abolición del nexum para acabar con la esclavitud. En este periodo de la historia de Roma nacieron los diferentes conceptos jurídicos. El tribunado eran los tribunos de la plebe, debían proteger a los ciudadanos y procurar que ninguno fuese avasallado en sus derechos. Plebiscitos, mecanismo donde el Senado reconoció a las asambleas por tribus, donde se le da el derecho al voto a los plebeyos. Los decemviros, como los patricios aprovechaban la circunstancia de que no había leyes escritas para administrar justicia de acuerdo con sus intereses, los tribunos lograron que en el año 451 a.C. fueran nombrados 10 magistrados, los cuales los llamaron decemviros, a quienes se les encomendó la misión de redactar las leyes, confiriéndoles para ello el poder supremo. De acuerdo con las leyes de las 12 tablas, desaparecieron las diferencias entre patricios y plebeyos, y todos fueron iguales ante la ley. Solo quedó vigente la imposibilidad del matrimonio entre patricios y plebeyos, disposición que fue derogada en el año 445 a.C., con lo que también quedó establecida la igualdad social. Las magistraturas romanas. Las magistraturas romanas eran anuales, colegiadas, colectivas y gratuitas. Formaban parte de una carrera de honores que permitía que algunos ciudadanos escalaran posiciones ordenadamente desde magistraturas menores hasta las más importantes. Los cónsules, en un número de 2, ejercían el poder ejecutivo, manejaban la administración, dirigían el ejército. Por otra parte, resolvían cuestiones judiciales de suma importancia. Los pretores eran 2 magistrados encargados de administrar justicia. El pretor urbano atendía los problemas presentados por los ciudadanos romanos y el pretor peregrino se ocupaba de los presentados por los extranjeros. Los censores eran elegidos por un periodo de 5 años. Estos magistrados, en un número de 2, realizaban el censo de la población de tal manera que establecían la base para integrar las diferentes centurias, indagaban a vida de los votantes y determinaban quiénes eran dignos para ocupar las magistraturas, es decir, que en sus manos se concentraban importantes decisiones, por lo tanto el poder del censor era elevadísimo. Los tribunos en sus orígenes eran magistrados exclusivamente plebeyos. Hábilmente los patricios los integraron a la carrera de los honores para poder ser ellos también tribunos. Como contrapartida, los plebeyos tenían la posibilidad de llegar a ser senadores. Sus atribuciones consistían en proponer proyectos de ley y convocar a las asambleas tribales y al Senado.
Los ediles se ocupaban del control de los aspectos económicos y urbanísticos de las ciudades, la construcción de puentes, la vigilancia, los precios de los artesanos. Sus funciones eran análogas a las que cumplen actualmente el municipio, el intendente y sus funcionarios. Los cuestores, con este cargo se iniciaba la carrera de los honores, se encargaban de las cuestiones financieras, cobraban los impuestos, calculaban los gastos de las guerras y pagaban a los empresarios.